¿Te gustaría formular de manera fluida en lengua maya yucateca frases como estas? Lepeka intial, lekap el shanabo atial, lela utial José. Entonces, quédate hasta el final del video y descubre cómo hacerlo. Bien, pues no se diga más, iniciemos con la lección de hoy. Por favor, los de ahí atrás sentaditos, no metan relajo y presten atención. Bien. Bish umeya, adjetivo demostrativo ichmaya. ¿Cómo funcionan los adjetivos demostrativos en maya? Bien, pues iniciamos diciendo que los enunciados o frases en singular, porque también los vamos a ver en plural, de la lengua maya, pues pueden estar formados por un adjetivo demostrativo y un sustantivo, ¿sí? Bien, entonces aquí podemos ver que lo primero que necesitamos es le, ¿sí? Entonces, como nos dice aquí, nótese que le se antepone al nombre o sustantivo y la vocal o se coloca después, ¿sí? Y a lo que hay que tener mucho en cuenta es que estos se usan si las cosas están lejos de la persona que habla, o sea, está distante, no lo tiene a la mano, está relativamente lejos, ¿sí? Entonces es cuando usamos este le o, ¿sí? Aquí tengo puesto unos paréntesis, ¿no? Y unos puntos suspensivos, lo que indica que allá va a ir el sustantivo, ¿no? Que en este caso puede ser el nombre de un objeto, de un animal, una cosa, etcétera, ¿no? Bien, ¿y qué significa entonces en español? Pues tenemos que es ese o esa, ¿sí? Bien, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, el siguiente adjetivo demostrativo que tenemos es lea. Lo mismo, la estructura entonces en este caso es que le se pone de primero, ¿no? Y luego va lo que es el sustantivo, el nombre y por último la vocal a, ¿sí? Se coloca después, ¿no? Y en este caso lo vamos a usar si las cosas que vamos a mencionar los tenemos cerca o en la mano, ¿sí? O sea, lo tenemos aquí en la mano, vamos a usar ese lea o están muy relativamente cerca, ¿sí? Entonces su significado en español es este o esta, ¿sí? Bien, esa es la diferencia, ¿bien? Entonces tenemos dos, pues en este caso, estructuras para la frase. Leo y lea, ¿sí? Estamos de acuerdo entonces con esto. Bueno, también quisiera comentar la diferencia entre este adjetivo demostrativo y lo que es el pronombre demostrativo, ¿no? El pronombre demostrativo tiene casi, ahora podemos decir, una función similar respecto a la distancia, ¿no? Porque si tenemos lelo, en ese caso, pues tenemos un objeto distante de nosotros. Pero si tenemos lela, el objeto está cerca de nosotros. En eso entonces es similar esta estructura del adjetivo demostrativo. La diferencia entonces es que en el caso del pronombre demostrativo, pues no vamos a usar el sustantivo porque su nombre lo dice, es un pronombre, va en lugar de un nombre. En cambio aquí sí tiene que aparecer el objeto, la cosa. Sí, esa es la diferencia. Continuamos entonces con lo que sigue. Bien, vemos ejemplos entonces de uso de esta estructura. Aquí tenemos le, misa, este gato. Entonces vemos que en ocasiones cuando usamos el le, se nos olvida poner esas terminaciones, pero es de suma importancia, ¿no? Porque aparte de que indican esa distancia espacial entre el objeto y la persona, pues nos complementan la estructura, ¿no? Entonces yo no puedo decir le mis, ¿no? Tengo que decir le misa, este gato. Como vemos aquí, la persona está cerca del gato, casi lo tiene a la mano, ¿tú? Entonces por eso, pues decimos le misa. En caso contrario, en el otro ejemplo, tenemos que la persona lo está indicando, no lo tiene cerca, ¿no?
está algo distante de él, entonces tenemos le miso. Le miso, ese gato, ¿sí? Entonces vemos esa función de estos estructura del adjetivo demostrativo. Vemos que se cumple lo que nos dice la descripción que vimos anteriormente. Dice que le se antepone a lo que es el nombre, en este caso mis, que es gato. Y por último va la terminación a o, en su caso, o, dependiendo si el animal, en este caso, está lejos o está cerca de nosotros. Bien, continuemos entonces. Konesh ilik ulak.